Siempre pensé que las historias familiares eran como los árboles viejos, se ven fuertes desde afuera, con ramas que se extienden y hojas que susurran con el viento. Nunca imaginé que, por dentro, algunos de esos árboles están huecos y que cualquiera puede meter la mano y encontrar la vieja podredumbre. Hoy, sentada en la cocina con una taza de té que ya se enfrió, me obligo a recordar con precisión cada detalle, porque necesito que ustedes entiendan cómo se doblegó todo lo que creía inquebrantable, mi matrimonio, mi honor, la imagen pulcra de mi madre, y, sobre todo, la vida que había construido con Andrés. Mi nombre es Elena. He cumplido 62 años y, si me permiten decirlo, siempre he tenido la costumbre de observar antes de actuar. Aprendí a leer las caras y las pequeñas dudas que se filtran por los ojos. Crecí en una casa donde la discreción era una forma de arte, no se decían muchas palabras, pero se sentían muchas cosas. Por eso, cuando empecé a notar que algo en la casa de mi madre, mi suegra para él, por más paradoja que suene, cambió, no le di importancia al principio. Los cambios sutiles son los más traicioneros. Andrés y yo llevábamos 15 años de matrimonio. Él, con sus manos de trabajador y una sonrisa que siempre parecía contener una disculpa, yo, con la paciencia curtida por las tareas domésticas y la costumbre de poner orden en el caos. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra, rutinas, cenas, visitas al mercado los sábados, y ese mutuo acuerdo tácito de no entrar en las habitaciones cerradas del pasado. Mi madre, que todos llaman Doña Carmen, vive a una cuadra de nosotros. A sus 79 años conserva una elegancia que nadie diría que es fruto del tiempo y del esfuerzo, y una curiosidad que a veces se disfraza de intromisión. La tarde en que todo se rompió no era especial. Hacía frío y la lluvia caía en cortinas que golpeaban los cristales. Yo había salido temprano a ver a una amiga del barrio y dejé la llave escondida como siempre, detrás de la maceta de geranios. Teníamos la costumbre de dejar la casa abierta el tiempo suficiente para que el aire se renovara, y Andrés había dicho que vendría más tarde porque tenía una reunión. Volví con bolsas de compras y el corazón ligero. En el espejo de la entrada noté por primera vez la sombra de una persona que no pertenecería a nuestro mundo. La voz venía del salón, la voz de mi madre, clara como un día de otoño, hablando con un hombre que no era mi marido. Las palabras que escuché no eran comprometedoras, solo conversas, pero algo en la cadencia me advirtió que aquello no era una visita casual. Entré sin anunciarme. La escena se congeló en el tiempo, mi madre sentada como una reina en su sillón azul, y enfrente, con la espalda apoyada en la cómoda, un joven, no tan joven, en realidad, porque aunque mi memoria le viste de forti, con los ojos inquietos y las manos temblorosas. El hombre se sobresaltó al verme, y por su gesto supe que no era mi esposo. Pregunté qué ocurría y mi madre me miró con esa mezcla de triunfo y cansancio que solo tienen los que han planeado una trampa con paciencia. Me dijo, Elena, siéntate. Necesito contarte algo antes de que el día termine. Lo que siguió fue una confesión que, en otras circunstancias, podría haber sido marchita por la compasión. Mi madre me contó que días atrás había sorprendido a un hombre, mi cuñado, por sangre, o mejor dicho, el esposo de su hija, en una situación vergonzosa y comprometedora con una mujer que no era yo. Las palabras exactas se entrelazaban, zorra, mentira, familia, y luego la joya que incendió todo, yo tengo pruebas. No puedo describir con crudeza cómo se sentía eso, pero mi corazón se encogió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de mis costillas. ¿Por qué? ¿Cómo se supone que actúa una madre cuando descubre la infidelidad en su familia? ¿Con furia ciega? ¿Con comprensión templada? ¿Con silencio? Mi madre escogió otra cosa, un plan frío y calculado. Ella había tomado fotos, guardado mensajes, escuchado llamadas. No solo eso, había seguido sus pasos lo suficiente para conocer horarios, amigos y pequeñas manías que nos habían parecido inofensivas. No la traicionaré, dijo con voz extrañamente suave, pero necesito algo. Necesito que todo vuelva a su sitio, necesito que la familia no se deshaga. No dijo, dinero, ni, alegato, sino algo más siniestro, necesito que Andrés me obedezca. Que haga lo que yo pida. Sus ojos brillaron al pronunciar la palabra como si fuera un juramento religioso. Andrés había estado en la puerta cuando regresé. Su rostro se volvió blanco, su sangre parecía haber salido del cuerpo. Lo siento, balbuceó,
Y lo que siguió fue un desfile de explicaciones torpes que no podían sostener la coherencia de la culpa. No le grité. ¿Para qué? La realidad no necesita gritos para ser insoportable. La escuché confesar, con la misma voz que antes me hablaba de la compra del pan, la traición que había sostenido por meses. Y mi madre, implacable como un juez, le dijo: puedes confesármelo todo, pero no le dirás nada a Elena. Harás lo que yo te ordene, y yo mantendré silencio. Si traicionas este pacto, las pruebas saldrán a la luz. Fue como si plantara una bandera en el centro de nuestra casa. Esa noche, mientras el reloj hacía un ruido metálico en la pared, todo se volvió un teatro de sombras. Mi madre pactó con mi marido un silencio que olía a pólvora. Le dijo que estaría atenta, que cada falta, cada gesto fuera de su voluntad, sería registrado. Y para que quedara claro que no era un capricho trivial, comenzó a imponer las primeras órdenes: visitas a la casa de ella 3 veces por semana, ayudarla con los papeles del banco, acompañarla a citas médicas. Nada sexual, nada que explicitara la transgresión, todo revestido de una moralidad aparente. Sin embargo, en el fondo, la humillación era palpable. Yo me vi atrapada en un huracán de emociones contradictorias. Quería llorar, romper platos, salir corriendo, pero sobre todo quería entender por qué mi madre escogió el poder y la extorsión en lugar de la compasión. ¿Se sintió traicionada como madre? ¿O su enojo tenía raíces más fuertes, en viejas rencillas, en la costumbre de controlar lo que la rodeaba? La respuesta no llegaba clara. Sé que la lealtad es un territorio complicado. Entre mi madre y mi marido había un vínculo que se alimentaba de historia y de dependencia. Mi madre, viuda desde hace años, había construido un imperio de pequeñas exigencias que ahora utilizaba como arma. Por fuerza, la pregunta inevitable llegó: ¿qué buscaba ella exactamente con su chantaje? Al principio pensé en dinero, en poder social. Pero las exigencias no fueron económicas. Me pidió que no interviniera, que dejara que la educara, a su modo, que permitiera que Andrés cumpliera con sus caprichos familiares sin comentarlo. Fue en ese momento cuando comprendí que el chantaje no buscaba compensación material, buscaba control. Mi madre quería reconstruir su lugar en la familia, reescribir el orden en la casa en la que había reinado durante años. A costa de la verdad, a costa de nuestro matrimonio. Esa primera parte fue una lección de silencio. Andrés, quebrado por la culpa y lleno de miedo, aceptó el trato. No vi en él felicidad alguna, solo un hombre que había sido atrapado y que ahora se debatía entre la vergüenza y la lógica de la supervivencia familiar. Lo vi entregar su libertad por la tranquilidad aparente. Lo vi convertir la integridad en algo negociable. Y yo, que una vez juré luchar por lo que creo justo, me encontré caminando por un pasillo donde los espejos devolvían una imagen desconocida. Con el paso de las semanas, las órdenes de mi madre se hicieron más evidentes. No eran siempre crueldades directas, muchas veces eran tareas domésticas, solicitudes de atención, empresas sociales en las que mi marido debía presentarse como su protector eterno. Pero con cada favor cumplido, mi madre sonreía con una satisfacción que quemaba. Empezó a invitar a sus amigas a casa, presumir de la dedicación de su yerno, y en sus conversaciones insinuaba que la familia estaba más unida que nunca. Éramos, desde fuera, el ejemplo de la armonía. Por dentro, cada gesto era una contabilización: hoy cumplió esto, mañana comprobaré si obedece aquello. Era una red invisible que asfixiaba. A pesar del acuerdo tácito, algo no encajaba, la mordaza del silencio pesaba como un animal muerto en la habitación. Mi madre, en su afán de proteger la apariencia, no protegía a los que más necesitaban protección: a mí, a su hija, a Andrés, a su dignidad. Y entonces, una madrugada, cuando la casa dormía y la lluvia canturreaba en el techo, escuché pasos en el pasillo. Me asomé. Mi madre salía a la calle envuelta en su bata, como si fuera a una ceremonia secreta. La vi hablar con alguien en la esquina, no llegué a identificar a la persona, y al volver sus ojos me encontraron en la puerta. No dijo palabras, pero su mirada fue una promesa: la historia apenas comenzaba. Lo que puedo asegurar después de esa primera revelación es que nadie queda indemne. La traición expuesta por mi madre abrió un abismo que todo lo tragó: la confianza, las certezas, los pequeños rituales que sostienen a una pareja.
Yo aprendí que el amor también tiene fronteras que, una vez cruzadas, no se pueden marcar con la misma tinta. Pero también aprendí que el silencio puede ser más dañino que la verdad, y que el poder, cuando se ejerce sin ética, se torna destructivo. No terminaré esta parte sin dejar una imagen, la de mi madre en el umbral de la casa, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no era de felicidad sino de victoria calculada. A su espalda, Andrés, que no podía levantar la mirada. Yo, que en algún momento creí que el amor era una fortaleza, me descubrí sola, con las manos frías y la sensación de que el mundo se inclinaba hacia un final que no había elegido. Y aquí estoy, escribiendo para ustedes, para que sepan que el final no ha llegado todavía, porque cuando la lealtad se compra y se vende, las consecuencias tardan en mostrar su verdadero precio. Les dejo con esta certeza, las palabras de mi madre resonaron como un martillo en la cúpula de nuestra vida. Obedece, y todo seguirá como antes. Lo que ella no sospechó es que las obediencias forzadas crean grietas que se propagan con la humedad de la mentira. Mañana, cuando cuente la siguiente parte, les diré cómo esas grietas alcanzaron la intimidad de nuestra casa y decidieron el destino de cada uno. Por ahora, la lluvia sigue golpeando los cristales y mi té está frío, pero mi memoria arde, y necesito que sepan que no todo se compra con silencio. Después de aquel día, la casa se volvió un escenario silencioso donde cada gesto tenía peso. Andrés obedecía las órdenes de mi madre como si cada una fuera una penitencia, y ella lo miraba con una mezcla de orgullo y desprecio. Lo que empezó como un castigo moral se transformó en un juego de poder. Yo observaba todo desde una esquina, sintiendo que ya no era parte de esa historia, sino su testigo. Durante semanas, mi madre le pedía cosas pequeñas, acompañarla al médico, hacerle trámites, ayudarla con la compra. Todo parecía inocente, pero detrás había un propósito, mantenerlo bajo su control, recordarle cada día que ella tenía el poder de destruirlo. Andrés caminaba por la casa como una sombra, y cada vez hablaba menos. Yo también callaba. No por cobardía, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaría ella. Una noche no soporté más. Fui a casa de mi madre sin avisar. La encontré sentada en su sillón, con la luz baja, sosteniendo una carpeta en las manos. Cuando me vio, sonrió como quien ya sabe que ha ganado. «Mamá, esto tiene que terminar», le dije. Ella levantó una ceja. «¿Terminar? Esto apenas empieza, hija. Si él me obedece, todos estaremos en paz». Esa frase fue la gota que quebró el silencio. Me acerqué, tomé la carpeta y la abrí. Dentro estaban las fotos, los mensajes, las pruebas que había reunido. Las rompí una por una frente a ella. Mi madre se quedó inmóvil, como si no entendiera que su poder se había desvanecido en segundos. «Ya no hay nada que esconder», le dije. «Si el mundo tiene que saber la verdad, que la sepa. Pero no viviré más bajo tu chantaje». Andrés apareció detrás de mí, con el rostro pálido. Por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. No por miedo, sino por vergüenza. Se arrodilló ante mi madre, le pidió perdón, y luego se volvió hacia mí. «Si quieres que me vaya, lo haré», murmuró. No respondí. Porque entendí que, aunque la traición duele, el verdadero veneno había sido el control. Mi madre guardó silencio durante días. No volvió a llamar, no volvió a exigir. En el barrio decían que se veía más frágil, más sola. Quizás comprendió tarde que el poder basado en el miedo no une a nadie, solo destruye. Andrés y yo seguimos viviendo juntos, pero ya no como antes. No intentamos olvidar, solo aprender a vivir con las cicatrices visibles. A veces paso por la casa de mi madre y la veo por la ventana, mirando al jardín donde solía esperarlo. Me pregunto si se arrepiente. Quizás sí, quizás no. Lo cierto es que su silencio, por primera vez, no pesa. Hoy escribo esto no para buscar consuelo, sino para dejar una advertencia: no hay familia que resista cuando el amor se convierte en moneda de chantaje. Y aunque el perdón no siempre reconstruye lo perdido, sí permite cerrar la puerta sin miedo. Esa fue la última vez que mi madre intentó manipularnos. Y aunque la herida quedó abierta, finalmente pude respirar. Porque entendí que la libertad, incluso dolorosa, vale más que cualquier apariencia de paz.